Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a analizar lo que ha ocurrido en la ronda número 11 del Campeonato del Mundo entre Gukesh contra Dinh Liren. Esta es una de las últimas 4 partidas que queda del match y el match está empatado 5-5. ¿Qué habrá pasado? No te lo pierdas, vamos para allá. En la partida, Gukesh con la pieza blanca se empieza con la jugada caballo F3, conocida como la apertura reti. Dinh Liren responde con D5 y C4 de Gukesh. Esto es una sorpresa, el orden. Antes había jugado G3 buscando fiancheta del alfil o D4. Pero aquí plantea C4 atacando directamente con posiciones que pueden llevar a cierto desequilibrio, ¿no? Aquí Dinh Liren opta por la jugada D4, que si bien es una jugada correcta, parecía que la estrategia de Dinh Liren era hacer partidas tranquilitas intentando forzar a que Gukesh consiga cometer un error al forzar la posición. Porque Gukesh está intentando jugar a ganar y Dinh Liren dice, vamos a desempates, o eso es lo que parecía la estrategia que tenía, vamos a desempates, que en desempates se va a desenvolver mejor porque son partidas rápidas y Dinh Liren pues es más especialista que Gukesh. Entonces lo que ocurre es que al hacer D4 directamente está planteando posiciones de doble filo porque la estructura va a ser diferente. Podría haber continuado con jugadas como E6 o C6 con la eslava, pero si juega un esquemita con E6, caballo, alfil E7, hubiera sido posiciones más tranquilas y podría haber sido como G3, estilo catalana, y Dinh Liren a lo mejor no hubiera tenido ningún problema. Son posiciones más difíciles de desequilibrar, pero aquí son posiciones más de doble filo, ¿no? Entonces con C4 hace D4 Dinh Liren y le está diciendo, vamos a meternos en los líos. Una estrategia un poco rara al cambiar a estas alturas de match. Y B4. B4 de Gukesh aprovecha ganando espacio y si os fijáis aquí ahora la estructura es muy diferente. No es una apertura, digamos, convencional, así que va a haber cierto desequilibrio. C5, buena jugada de Dinh Liren y E3. ¿Qué pasa si capturan? Os podéis preguntar, oye Rodri, pero si capturan, ¿qué pasa? Pues que tras caballo C6, defendiendo el peoncito, yo te puedo intentar hacer E3, pero tras E5, las negras quedan muy bien porque tienen un centro muy sólido y el caballo aquí está fenomenal. Va a venir alfil por, va a venir el caballito, puede salir el alfil por aquí o por aquí. Digamos que las negras aquí están perfectas y las blancas ya están sufriendo. En la partida se jugó la jugada E3 y aquí Dinh Liren hizo la jugada caballo F6. Si veis la jugada caballo F6 es un pequeño error. Es buena jugada, no es que sea error, pero ese error, el tiempo que lleva el hacer esta jugada, porque pasa de 1 hora y 57, como podéis ver ahí, 1 hora y 57 que tenía Dinh Liren, y cuando hizo esta jugada tuvo 1 hora y 19. Se tiró casi 40 minutos para pensar esta jugada. En la jugada 4. Eso es verdad que es un problema, no puedes tirarte tanto tiempo para una jugada, y más sobre todo cuando estás empezando, porque si no luego los movimientos posteriores vas a sufrir y no van a ser de tanta calidad porque vas a estar con la presión del tiempo, ¿no? Otra variante podría ser capturar, pero lo que pasa es que tras la captura comes del peón de F y tras peón por viene de 4 ocupando el centro y jugar esta posición se puede jugar, puede continuar la jugada como caballo F6, alfil de 3, G6, A3, peón por, alfil G7, enroque y jugar una posición así. Que si bien la negra no está mal, digamos que las blancas tienen cierta actividad y con negras hay que jugar exactamente, hay que jugar muy preciso, porque las blancas tienen bastante centro, todas sus piezas tienen bastante coordinación, el caballito puede venir por aquí o por aquí, puede venir un torre B1, dama 4, entonces te pone que las negras no están mal, pero es más difícil jugar yo creo que humanamente para las negras que para las blancas. Esto podría haberse dado, pero aquí lo que hace Dinh Liren es caballo F6, buena jugada, A3, sosteniendo el peoncito de B4, buena jugada de Gukesh, y alfil G4. Tras alfil G4, fijaos que el tiempo pasa de 1 hora y 20 que tiene Dinh Liren a alfil G4 que pasa 57 minutos le quedan. Se ha tirado 20 minutos para esta jugada y vamos por la jugada 5 y ya le saca 1 hora en el reloj Gukesh. Significa que Gukesh ha salido mejor en la preparación. Peón por, buena jugada y peón por. Hasta aquí todo normal y aquí hace la jugada H3. Una jugada bastante importante, muy precisa. El preguntar al alfil para ver qué hace, si retrocede por aquí, si vuelve por la diagonal o si captura el caballo. Las casillas blancas ahora, si captura, van a ser bastante importantes. Captura es la mejor jugada, dama por F3 y ahora ya las blancas tienen la parejita de alfiles, como podéis comprobar, el alfil de C1 y el de F1. Y la negra solo tiene un alfil, significa que a largo plazo tiene ventajita las blancas, pero hay que ver también un poco la estructura porque este peón limita muy bien las piezas del rival. Dama C7, buena jugada,
dama C7 protegiendo el peón, D3, y este es un pequeño error D3, es un error de comprensión, porque aquí parece que la jugada que había que hacer sí o sí era la jugada C5. Si tú haces D3, el alfil se te va a quedar sin juego y lo vas a tener que desarrollar por G2, que no es que esté mal, pero digamos que este alfil es importante sacarlo por grandes diagonales. Entonces C5 aquí era la jugada que pedía la posición, ¿no? Puedes continuar como caballo C6, alfil B5 y luego ya cerrar si acaso y conseguir ciertas casillas, por ejemplo la casilla C4 para el caballo, que puede venir a B3, alfil B2, presiona este punto, pero digamos que el alfil tenía que venir a C4 o a B5. Hace la jugada de 3 y tras A5, muy buena reacción de Dean Liren, ataca un poco la base, vamos, los peones que están sobreexpandidos. Hace la jugada B5, buena jugada de Guques. Os podéis preguntar, ¿y si mantengo la tensión puedo defenderlo, no? Ahora mismo me están amenazando capturar y la torre cae, pero puedo hacer alfil B2, pero tras alfil B2 existe una secuencia bastante fuerte, A por B4, A por B4, torre por A1, alfil por A1 y E5. Ahora el alfil choca con este peoncito, ya que está protegido por el peón de E5, es muy buena estructura que lucha contra el alfil, y las negras están muy bien. Además que te estoy atacando con el alfil de F8, el peón B4. ¿Cómo lo defiendes? Hacer una jugada como B5 no es tan correcta porque ya empiezo con un jaque de dama 5 y te capturo el alfil, nunca puedes poner alfil delante porque el peón captura, entonces dices hago C5, pero aquí viene un bombazo con la misma idea, ¿cuál? ¡Pum! Alfil por C5 brillante, alfil por C5 brillante. Porque si capturas, bueno, tienes que capturar porque estoy amenazando, y tras la captura viene la jugada dama 5 y estoy atacando al alfil y atacando al rey con jaque. Significa que vas a perder pieza, negras tienen ventaja decisiva. No ocurrió nada de esto en la partida, hizo la jugada tras A5, B5, buena jugada de Guques, y aquí caballo B, D7. Desarrolla el caballo, tiene una casilla fuerte en E5 y C5, sobre todo en C5 va a estar muy bien colocada defendiendo el peón de B7 que está atacado por la dama de F3. G3, buena jugada, es verdad que no le queda otra, no va a sacar el alfil por E2, puedes hacerlo, pero este alfil entonces sería muy pasivo y por lo menos desde G3, colocándolo en la diagonal de H1 a 8, el alfil tiene más influencia en el juego, por eso G3, y aquí viene la jugada caballo C5, muy buena jugada de Dean Liren, ahora está apurándose un poquito, ya se ha igualado de tiempo, fijaos que Guques la lleva un poquito más de tiempo, ha pasado prácticamente una hora en esta toma de decisiones. Decir, ¿qué hago ahora, no? Pues ha hecho G3, pero la lleva una hora. Caballo C5 y alfil G2. Alfil G2, lo coloca ahí. Y aquí viene la jugada caballo FD7. Os podéis pensar, oye, ¿qué pasa si ataco la torre y el alfil? Porque el alfil está sin defender y la torre ganaría calidad, ¿no? Lo que ocurre es que si hago caballo B3, aquí viene una jugada que es dama por B7. El caballo ya no defiende y tengo mi alfil defendiendo a mi dama. Dama por B7, tienes que capturar y tras alfil por B7, la única jugada para mantenerse un poco en la posición es torre A7, defender y atacar al alfil, el alfil se quita, alfil C6 jaque, el caballo viene, aprovechando que ya la torre puede capturar, así que el rey todavía queda libre de poderse enrocar. Y aquí viene la jugada alfil B2, y tras caballo por A1, alfil por A1, digamos que aquí las blancas están bien, están amenazando este peón, por lo que las negras tendrían que protegerlo. Y aquí una jugada como rey D1 es bastante correcta porque la debilidad que tienen las blancas es este peón, que puede ser atacado cuando el rey solucione el problema del enroque o de la clavada con un caballo C5. El rey en C2 va a estar fenomenal y el caballo puede venir a D2, una torre al centro, y el caballo puede empezar a atacar el peón de E5 y D4 o desde aquí intentando buscar ciertas casillas. Esa es una variante que se podía dar, en la partida no ocurrió nada de eso, y aquí la jugada que hizo fue caballo CD7, buena jugada, y enroque. Enroque, aquí os podéis pensar, ¿qué pasa si caballo B3 igual, no? Caballo B3, a lo que pasa que el alfil está protegido de C1, entonces vendría la jugada torre A2, y digamos que blanca no está mal, incluso esta torre puede pasar al juego a través de la columna abierta, y si me capturan, yo siempre puedo capturar. Entonces tras caballo Fd7, enroque, viene la jugada caballo E5, atacando la dama tiene que moverse, dama F4, buena jugada. Esto quiere decir que está atando el caballo no podría capturar este peón porque cae la dama, pero puedes pensar qué pasa si capturo este peón de D3, ¿no? Puedes capturarlo, caballo C por D3, pero tras dama E4, es verdad que está todo en el aire, no es fácil, incluso podría capturar el peón de D4, y simplemente se está cambiando, y es verdad que a los alfiles, todavía tú no te has enrocado, y en posición abierta, y yo con la pareja alfiles vas a sufrir. Puedes intentar hacer caballo por, pero esa no es una buena jugada porque tras torre por, estos peones van solos y son muy fuertes, además que el caballo tiene casillas naturales como ir a D5.
aquí las blancas están mejor. Por eso, si no puedes capturar al alfil, quedarte en una posición abierta y el rival con pareja alfiles y tú sin haberte enrocado todavía, es peligroso, ¿no? No es recomendable. Entonces aquí la jugada que hizo fue torre de 8, defendiendo el peón de D4 para que las blancas no puedan capturar. Ahora sí que se amenaza caballo por D3 porque el peón ya no caería. Y aquí la jugada torre D1. Torre D1, buena jugada, te pone imprecisión, pero no es mala jugada, la verdad. Torre D1 defendiendo el peón, porque si ahora lo capturan, vendría la jugada torre por D3 y no puedes capturar con el caballo porque la dama de C7 cae. Tras torre D1, la jugada que hizo aquí Diliren fue G6. Esta jugada es verdad que es un poco... empieza a haber caos con la jugada G6. ¿Y por qué? Porque era más correcta la jugada... caballo por, ya hemos visto que no es correcta por el torre por, pero era más correcta la jugada E6. ¿E6 por qué? Porque tenemos mejor desarrollo con el alfil en D6, nos quitamos de la clavada y estamos amenazando también el alfil desde D6, tiene mucha influencia en el juego y está mirando a casillas importantes de las blancas. Al hacer G6 la estructura se te queda un poco damnificada, no es la mejor, pero también habría que ver otra variante, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos, por ejemplo, si hacemos caballo C por D3? Ahí perdemos pieza, pero con E6, si por ejemplo aquí hacemos la jugada E6, que era la otra, era la mejor jugada, Diliren hizo aquí G6, pero no es la jugada correcta, porque el alfil desde aquí no protege, pero no tiene influencia. Además, mi dama con blancas está mal. Tú vas a tener problemas siempre por casilla negra porque tienes el tema de la clavada, ¿no? Entonces, tras la jugada A4, que podía verse que es lo que se dio en la partida, ahora ya las blancas han resuelto un poco su situación. Te pone que está igualado, pero el que tiene que jugar con mucha más precisión son las negras. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho la jugada E6? Si lo hubiera hecho la jugada E6, Diliren aquí ya está bastante mejor, porque el desarrollo de las piezas de las negras es mucho más sencillo que el de las blancas. Por ejemplo, hacer esta jugada caballo E2 es bastante difícil de hacer. Desarrollar caballo, pero es la única que hay que hacer porque tienes que sacar las piezas. Y aquí viene la jugada caballo C por D3 y dama E4. Dama E4, esto no es tan humano, es bastante complicado. Tras dama E4, atacando el punto de B7, el caballo retrocede atacando la dama y defendiendo el punto. Y tras B6, buena jugada de desviación, estoy atacando la dama tiene que marcharse, protegiendo el caballo ya sea en D6 o en B8. Por ejemplo, tras dama B8, aquí existe la jugada dama B1 y parece que tras la incursión con la dama en B5, digamos que las blancas tienen buen juego de piezas. Lo que ocurre es que este peón todavía está vivo y es un peón pasado. Era bastante difícil eso. Luego otra jugada que se nos puede ocurrir, aparte de caballo D2, puede ser alfil B2. Decir, oye, bueno, si me capturas aquí, todavía no puedes porque te hago torre por y no puedes comer de este porque estoy clavado. Por ejemplo, si hago caballo por, viene torre por, caballo por, dama por. Pero aquí la jugada buena en las negras es simplemente dejar protegida esa táctica con torre de 7. Ahora la torre está defendiendo la dama. Si yo hago otra jugada, ya he podido capturar el peoncito porque tras torre por, caballo por, tras dama por, existe torre por, dama. Y ahora aquí la jugada que viene puede ser alfil por D4, pero esta pierde directa por caballo por D3. Cada uno captura un peón, pero viene la secuencia tras dama E3 porque estoy atacando la dama. No tiene sentido hacer el torre por ahora porque tras caballo por, dama por, la torre captura a la dama y esto es ventaja decisiva a las negras. Y cuando la dama quita a la casilla E3 viene la jugada fantástica cual ¡pum! Torre por D4 brillante. La dama tiene que capturar y ahora viene alfil C5. Y fijaos que el punto de F2 sufre muchísimo porque estoy entrando con alfil y con caballo y esto es game over. -3, ventaja decisiva de las negras. La posición pinta bastante complicado, por eso E6 era muy buena jugada. Además venías con la amenaza después de E6 de alfil D6 desarrollar aquí la pieza y la dama no tiene casillas naturales. Si vienes con dama D2, que no puede, a lo mejor no es mala jugada, pero puede existir el doblete ya. Digamos que las blancas hubieran estado en problemas, ¿no? Entonces Diliren se equivocó, hizo la jugada G6 y tras la jugada A4 defendiendo el peón, pero no solo que defienda el peón porque ya está defendido, sino que habilita esta casilla para el alfil y ya empezamos a ver que las casillas de las negras, las casillas negras de las negras están en problemas, ¿no? Diliren hizo H5, sobre todo con la jugada de para amenazar alfil H6, a la dama no tiene mucho espacio, e hizo la jugada B6, buen sacrificio de peón, justo en el momento, just in time, como se suele decir, dama de 6, no puedes capturar el peón de B6 porque viene dama por E5 y ataco la torre, gano pieza, gano la partida. Tras la jugada dama de 6, existe alfil A3 y ahora fijaos que la dama está sobrecargada sobre los dos puntos. Sigo defendiendo ambos caballos,
pero lo que ocurre es que ya empiezo a atar mucho a las piezas del negro y las blancas tienen muy buena coordinación. Alfil H6, y aquí existe alfil por caballo, única dama por caballo, y ahora ya la dama puede quitarse a E4, que antes no tenía esta casilla porque existía el caballo desde C5 que hubiera capturado. Dama 4, salvando la pieza y sobre todo atacando el peón de B7. Si este peón desaparece, este peón es súper peligroso. Caballo C6, aquí podéis pensar, ¿qué pasa? ¿Con este peón lo podemos capturar? Realmente no, porque si capturamos el peón, el caballo queda indefenso. Entonces, primero quito el caballito, limito un poco la acción sobre la diagonal que tienen las piezas blancas. Y aquí viene la jugada caballo A3, una jugada muy buena, desarrollando la única pieza que falta y uniendo las torres. Torre D7, defendiendo un poquito ahí por séptima. Ahora ya la partida era complicada, tenía que haberse enrocado, lo que pasa que ya empieza a haber muchísima presión por aquí. Hice la jugada torre D7 y vosotros os estaréis preguntando, pero Rodri, ¿no puede capturar el peón de B6? Puede capturarlo, pero aquí ya empieza a haber problemas con torre a B1, metiendo presión por la columna, la dama tendría que irse, dama C7, y tras torre B5, la torre hace el rook lift, y puede empezar a buscar ciertas casillas, está presionando aquí, incluso con la dama, el alfil, hay muchísima presión, me puedo venir y doblar. Digamos que aquí las negras no, están sufriendo. Esta alfil además no pinta nada, está controlando casillas, que no va a pasar ninguna pieza por aquí. Entonces capturar es peligroso y lo que hace es torre D7 defendiendo el punto B7, caballo C2, buena jugada, y dama por B6. Ahora captura, pero ahora cuando viene la maniobra, torre B1, torre a B1 atacando la dama se va y torre B5. Muy buena jugada, utiliza el outpost. Outpost es cuando tienes una casilla fuerte, gracias a la estructura que tienes de peones. En este caso A4 y C4 controlan muy bien, significa que nunca van a poder hacer C5. Y de todas formas yo ya meto aquí la torre y empiezo a utilizar la casilla trampolín, que me gusta llamar a mí. Enroque, buena jugada, y caballo A1. Esta no es la mejor jugada, ya va quedando menos tiempo. Van por la jugada 24 y tiene que hacer 16 jugadas antes del control, que es cuando les dan más tiempo para pensar. 16 jugadas en 14 minutos, quiere decir que es una jugada por minuto prácticamente, un poquito menos. Aquí la mejor jugada de la más natural era torre de B1, sigo metiendo presión, activo mi torre que en D no está haciendo nada, está defendiendo este punto pero no está ni atacado. Entonces con las dos torres, dama y alfil, empieza a sufrir muchísimo el punto de B7 y empieza a existir táctica. Aquí la jugada fue caballo A1, que no es mala jugada, no es la mejor, pero vamos a ver cuál es la idea. Tras torre B8... viene la jugada caballo B3. Quería maniobrar al caballito y el caballito tiene casillas interesantes. Estoy atacando debilidades como el punto D4 y A5. Además que también amenazo con colarme por la casilla C5, una casilla súper importante. Aquí la jugada que hizo Dili en la partida fue 6, que fue el principio del colapso, porque aquí tenía que haber venido la jugada torre D6, que es súper difícil de hacer, pero es un poquito meter más protección al caballito, pues existen trucos como torre por y dama por, porque quitaría la defensa y capturaría el caballo. Pero torre D6 defiende el caballito al igual que la dama. Y si continúas con torre D, B1, bueno, torre D1 no, torre B1 es la única torre que puede ir ahí, para meter presión y luego venir con el caballito. Aquí ya viene la jugada torre 6 atacando por tercera y la dama se va. Y aquí digamos que las negras no están mal. Tras la jugada B6 está todo súper defendido. El caballito, que está amenazado dos veces, está controlado por dama y por torre. Y no puedo entrar, si os fijáis, este peón restringe muy bien a este caballo porque está a 2 casillas de diferencia. Este caballo no puede saltar porque capturo y no puede comer porque capturo. Aquí las negras tendrían ventajita. Por eso esa era una jugada muy importante, pero era difícil verla. E hizo la jugada S6 que es floja porque tras la jugada caballo C5 muy natural atacando la torre, este caballo toca toda la estructura, toca la torre, toca este peón. Está prácticamente no perdido, pero tiene que afinar muchísimo. Torre 7, manteniéndose ahí. Y tras la jugada torre de B1, que vosotros pensáis, oye, ¿por qué la barrita baja, no? Torre de B1 es una locura, ¿por qué está bajando? Porque no era la mejor jugada. Eso fue lo que ocurrió en la partida, pero la mejor jugada era caballo por B7, aprovechando que ya el caballo está tocado. Si tú capturas torre por, ¿vale? Por ejemplo, torre por caballo, viene la jugada dama por C6 y has perdido ahí una pieza. De estos peones unidos con el alfil son decisivos. Y tras caballo por, existe la jugada caballo B4 para intentar aguantar, pero aquí existe la variante de simplemente dama por D4 y se quedan con peón de más. Tras la jugada torre 7 viene la jugada torre de B1, buena jugada metiendo presión en la columna, no es la mejor, ya hemos visto que la mejor era caballo por B7 tácticamente, pero queda poquito tiempo y es una buena jugada de presión.
hace el error dama c8. ¿Cuál era la mejor jugada aquí para salvar un poco la posición? Caballo b4, poniéndose entre la conexión de las dos torres que metían muchísima presión al punto b7. Están todas las piezas del blanco metiendo presión. El alfil, la dama, el caballo, la torre y la torre. Pues por lo menos te limito un poco las piezas y pongo el caballo ahí como un poquito formación escudo, ¿no? Para que no tengas tanta influencia. Lo que pasa que tras caballo por b7 existe una jugada como alfil f8, una jugada maravillosa que estoy defendiendo el caballo por si este peón cae. Si tú me haces la jugada caballo por, puedes pensar caballo por a5, no es buena jugada porque tras torre por b5, peón por b5, mejor comer de c, pero bueno, si comes de este ya simplemente nada por a5, aquí las negras están bien, el caballo está salvado, ahí las negras tendrían ventaja, y si haces una jugada como torre por, pues simplemente... caballo a 2, pues es interesante para venirse por c3. Torre por b7 también es interesante, pero digamos que las negras están en la partida. Lo que ocurrió en la partida fue que le queda poco tiempo, hizo la jugada dama c8 y esto es un error grave porque Guqués se tiró ahí un tiempo pensando, muy poquito, 20 segundos, 15 segundos, se cercioró de que estaba en lo correcto sus cálculos, hizo la jugada, ¡pum! Dama por c6, dama por c6, y aquí ya Dean Liren se rindió. Dama por c16, ¿por qué es tan buena? ¿Por qué se rinde Dean Liren ante esta jugada? Si hacemos la jugada peón por, que puede resultar natural, viene torre por y la dama está cayendo. Por ejemplo, se hace dama por, torre por. Al final, si contáis las piezas, negras tienen 2 piezas y blancas tienen 3 piezas. Nos quedamos con pieza más, victoria. Si hacemos una jugada como, por ejemplo, no comer de peón y comer de dama, pues simplemente viene alfil por y no puedes capturar, pero si capturas viene torre por. Otra vez nos quedamos con 3 piezas contra 2. Y esto es game over. Si haces alfil por y no quieres quedarte sin torre, puedes venir aquí con la torre, pero simplemente el alfil lo retiro, alfil f3 por ejemplo, y me quedo con pieza de más. 4 contra 3, victoria. Tras la jugada dama por c6, Dean Liren fue como un jarro de agua fría porque dice, ahí va, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho? Aquí está el mundial, se me está escapando el mundial, solo me quedan 2 blancas, ¿no? Aquí Dean Liren rindió, así con mucho dolor, porque ha cometido errores. Es verdad que durante las últimas partidas estuvo ahí un poquito en la cuerda floja. Lo último que queda son 3 partiditas, 3 partidas del match, que van a ser súper emocionantes, porque Dean Liren tiene 2 blancas, y con las 2 blancas ya no le vale jugar a hacer tablas para buscar los desempates. Ahora está 6-5 abajo, y tiene que ir a ganar, tiene que ir a presionar, a forzar. Guqués le va a decir, ahora el que te va a aguantar soy yo. Yo me voy a quedar esperando y ven tú a por mí. Yo no voy a forzar las cosas. A mí las tablas me van bien porque voy a ser el campeón más joven de la historia. Y Dean Liren le va a decir, ¿seguro que vas a ser el campeón más joven de la historia? Yo con Nepo también iba atrás y en la partida número 12 conseguí remontar. Mañana, ¿qué ocurrirá? No te lo pierdas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.